Comenzamos este encuentro sagrado en el silencio más profundo que el alma puede conocer. Un silencio que no es vacío, sino plenitud de presencia. Porque hoy, 3 de abril, nos situamos al pie de la montaña sagrada, en el umbral de un misterio que sobrepasa toda lógica humana y se instala en el centro mismo de nuestra existencia. Nos acercamos con los pies descalzos y el corazón abierto, reconociendo que cada palabra que pronunciamos es apenas un susurro frente a la magnitud del sacrificio que hoy conmemoramos. Un sacrificio que se escribió con sangre, pero se selló con un amor que no conoce fronteras ni finales. En este instante, el tiempo parece detenerse. Las manecillas del reloj dejan de marcar la urgencia del mundo exterior y nos sumergimos en una dimensión donde la eternidad toca la tierra, donde el Creador se hace criatura para abrazar nuestra finitud y donde cada latido de nuestro pecho busca sincronizarse con el ritmo pausado y doloroso de aquel que entrega su vida por nosotros. Elevamos nuestra voz no solo como un acto de piedad, sino como una necesidad vital de conexión, entendiendo que hoy el cielo se tiñe de una oscuridad que anuncia la luz más brillante y que en este preámbulo de nuestra oración estamos invitando a la legión de ángeles a que guarden nuestros pensamientos y protejan nuestra devoción. Es necesario que en este momento, antes de profundizar en las peticiones y en las alabanzas, reconozcamos la atmósfera de este día santo. Un día marcado por el eco de los clavos, pero también por el perfume de la misericordia que emana de una herida abierta por amor a la humanidad. Nos sumergimos en la contemplación de aquel rostro que, aunque desfigurado por el dolor, sigue reflejando la paz más absoluta. Una paz que nos invita a dejar de lado nuestras preocupaciones mundanas, nuestras deudas pendientes con el pasado y nuestros miedos al futuro, para simplemente estar aquí, presentes, vivos y conscientes de la gracia que se derrama sobre nosotros. Esta introducción no es solo un comienzo, es un viaje hacia el interior de nuestra propia alma, un descenso a las profundidades de nuestra conciencia donde muchas veces escondemos nuestras fragilidades, pero donde hoy, bajo la luz de la cruz, todo es redimido y todo encuentra un propósito nuevo. Sentimos cómo el aire que respiramos se vuelve más denso, cargado de la solemnidad de este 3 de abril, y cómo cada poro de nuestra piel se abre para recibir el rocío de una bendición que ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo para este preciso segundo. No hay prisa en nuestro espíritu, no hay agitación en nuestra mente, solo una entrega total a la palabra que edifica, a la oración que transforma y al sentimiento que nos une como hermanos en una misma fe y un mismo dolor compartido que se convierte en esperanza. Imaginamos los pasos cansados por el camino del Calvario. Sentimos el peso del madero sobre los hombros de la inocencia y, en esa identificación, encontramos la fuerza para cargar nuestras propias cruces diarias, sabiendo que no caminamos solos, que cada centímetro de nuestro sufrimiento ya ha sido transitado por el Maestro. Por eso, al iniciar este guión de vida, pedimos que la sabiduría del Espíritu Santo descienda como una llama que no quema, pero que ilumina cada rincón oscuro de nuestro entendimiento, dándonos las palabras adecuadas para expresar lo inexpresable y el sentimiento correcto para honrar lo sagrado. Es una invitación a la reflexión absoluta, a mirar de frente nuestra propia humanidad y descubrir en ella la chispa de lo divino que ha sido rescatada por el precio más alto. En este flujo constante de pensamiento y oración, nos permitimos llorar si es necesario.
reír por la alegría de la salvación si el alma así lo siente, o simplemente permanecer en un asombro reverente ante el Dios que se deja clavar para liberarnos de nuestras cadenas. Que cada frase que aquí se vierta sea un bálsamo para el que escucha, una caricia para el afligido y un recordatorio poderoso de que el amor es, en última instancia, la fuerza que sostiene el universo y la razón por la cual hoy nos atrevemos a llamar a Dios nuestro Padre. Nos preparamos para recorrer las estaciones de nuestra propia vida a la luz de este viernes de sacrificio, entendiendo que no hay resurrección sin muerte, no hay mañana sin noche y no hay victoria sin una entrega que lo dé todo, absolutamente todo, sin reservarse nada para sí. Que el silencio que ahora nos rodea se convierta en la música más dulce, en la melodía de la redención que resuena en los valles y en las montañas, en las ciudades y en los desiertos, llevando el mensaje de que el 3 de abril no es un punto final, sino el prefacio más glorioso de la historia de la salvación humana. Continuando con este fluir de conciencia y espíritu, nos adentramos ahora en el primer misterio de este día, sumergiéndonos en la profundidad del perdón absoluto. Ese perdón que no conoce condiciones ni límites humanos y que se manifiesta en su máxima expresión cuando el dolor es más agudo y la injusticia parece triunfar sobre la tierra. Nos situamos mentalmente en ese instante, donde el madero ya ha sido alzado, donde la gravedad del cuerpo herido tira hacia abajo, pero el amor del alma tira hacia el cielo, y escuchamos, no con los oídos de carne, sino con los oídos del espíritu, esa frase que resuena a través de los siglos y que hoy, 3 de abril, cobra una relevancia que estremece los cimientos de nuestra propia dureza de corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Detengámonos a considerar la magnitud de estas palabras en medio del tormento, intentando comprender cómo es posible que en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando el aliento escasea y la sangre se derrama sobre el polvo, la única preocupación del Salvador no sea su propio alivio, sino la absolución de quienes lo han llevado hasta allí. Es un perdón que nos desarma, que rompe nuestras lógicas de ojo por ojo y diente por diente, y nos sitúa frente a un espejo donde vemos nuestras propias faltas, nuestras propias traiciones y nuestras propias negaciones. Pensamos en cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos sostenido el martillo, no por maldad consciente, sino por esa ignorancia espiritual a la que se refiere el Maestro, esa ceguera que nos impide ver la divinidad en el prójimo, esa sordera que nos hace ignorar el clamor del necesitado, y esa parálisis que nos impide actuar con justicia cuando el mundo nos presiona para encajar en sus moldes de egoísmo. Este perdón que hoy meditamos de forma extensa y profunda no es una simple palabra de consuelo. Es una fuerza cósmica que reconfigura nuestra relación con el Creador. Es el puente que se construye sobre el abismo de nuestra imperfección para que podamos caminar de regreso a casa. Reflexionamos sobre la palabra Padre, esa invocación que encabeza la súplica de perdón. Es el reconocimiento de una filiación divina que nada puede romper, ni siquiera el pecado más oscuro o la ofensa más hiriente. Es el recordatorio de que somos hijos antes que transgresores, que somos amados antes que juzgados. Nos perdemos en la inmensidad de esta misericordia, que no espera a que el verdugo se arrepienta para empezar a amar, sino que se anticipa, que se ofrece como un regalo gratuito a quienes ni siquiera saben que lo necesitan. Sentimos cómo este perdón penetra en nuestras propias heridas
en esos rencores que hemos guardado por años en los sótanos de nuestra memoria, en esas deudas que nos negamos a perdonar a quienes nos fallaron. Y de repente, ante la cruz de este 3 de abril, todo ese peso se vuelve liviano. Toda esa amargura se disuelve ante la pureza de un amor que prefiere morir antes que condenar. Imaginamos la mirada de Cristo recorriendo la multitud, viendo los rostros de los soldados, de los sacerdotes, de los curiosos y de los amigos que huyeron, y en cada mirada, en lugar de reproche, hay una invitación a la reconciliación total, una caricia invisible que dice: estás perdonado, vuelve a empezar. Nos sumergimos en la idea de que no saben lo que hacen. Una frase que es el máximo ejercicio de empatía divina, donde Dios mismo busca una excusa para nuestra maldad, donde el juez se convierte en el abogado defensor de sus propios agresores, alegando nuestra ignorancia y nuestra limitación como seres humanos perdidos en el laberinto de sus propias pasiones. Esta parte de nuestra oración es un océano sin orillas, donde navegamos reconociendo que cada uno de nuestros días es una oportunidad para ejercer este mismo perdón, para ser canales de esa misma gracia que hoy recibimos en abundancia. No hay espacio para el odio en un corazón que ha contemplado el Calvario con honestidad. No hay lugar para la venganza en un alma que sabe que ha sido rescatada del foso de su propia miseria por un acto de generosidad pura. Pedimos en este momento que este perdón fluya a través de nosotros, que limpie las arterias de nuestra alma, que sane las relaciones rotas en nuestras familias, que traiga paz a los conflictos internos que nos roban el sueño, y que nos permita mirar al enemigo no como una amenaza, sino como un hermano que, al igual que nosotros, a veces no sabe lo que hace. Es una transformación radical de la conciencia, un cambio de paradigma, donde la fuerza reside en la vulnerabilidad y la victoria se encuentra en la entrega. Dejamos que este flujo de palabras nos lleve a un estado de contrición perfecta, donde el llanto por nuestras ofensas se mezcle con el gozo de saberse perdonado, creando una melodía de redención que sube hasta el trono de la gracia. Seguimos meditando en el silencio de este Viernes Santo, sintiendo cómo la tierra misma parece gemir ante el sacrificio, pero también cómo el aire se siente más puro porque la deuda ha sido pagada, porque el acta de condenación ha sido clavada en el madero, y ahora solo queda el espacio inmenso de la libertad de los hijos de Dios. No hay final para esta reflexión, porque el perdón de Dios es infinito, se renueva con cada amanecer y se intensifica con cada caída, siendo la red de seguridad que nos sostiene cuando todo lo demás falla. Continuamos este viaje espiritual con la certeza de que este 3 de abril marca el inicio de una vida nueva, una vida donde el perdón es la brújula y el amor es el destino final, permitiendo que cada fibra de nuestro ser se empape de esta verdad liberadora que nos hace verdaderamente humanos y profundamente divinos al mismo tiempo. Nos adentramos ahora en la profundidad de la segunda parte de nuestra meditación, donde el 3 de abril se detiene para contemplar el misterio de la confianza absoluta en medio de la entrega del Espíritu. Ese momento en el que la humanidad del Redentor toca el límite de su resistencia física, pero su divinidad se expande para abrazar a toda la creación en un gesto de abandono filial que redefine nuestra propia relación con la muerte y con el destino eterno. Nos situamos en ese instante donde el cielo se oscurece, donde la tierra tiembla en un reconocimiento mudo de su Creador sufriente, y escuchamos el eco de esa entrega final.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una frase que no es un grito de derrota ni un suspiro de resignación, sino el acto de voluntad más poderoso que el universo haya presenciado jamás. Un acto que nos enseña que la verdadera libertad no consiste en retener la vida, sino en saber en manos de quién se deposita. Meditamos profundamente en lo que significa encomendarlo todo cuando parece que ya no queda nada. En cómo en los momentos de mayor oscuridad de nuestra propia existencia, cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, que nuestras esperanzas se desvanecen y que el dolor físico o emocional amenaza con devorar nuestra identidad, surge esta invitación a soltar el control y a confiar en la providencia divina con una fe que no necesita ver para creer, sino que simplemente descansa. Pensamos en esas manos del Padre, manos que sostienen las galaxias y que al mismo tiempo recogen cada una de nuestras lágrimas, manos que son alfareras y que hoy, en este viernes de sacrificio, se preparan para recibir el alma de aquel que ha cumplido su misión hasta la última gota de sangre. Reflexionamos sobre nuestra propia resistencia a encomendarnos, sobre cómo luchamos por mantener las riendas de nuestro destino, sobre cómo el miedo al vacío nos impide saltar al abismo del amor de Dios, y cómo hoy, al contemplar la cruz de este 3 de abril, somos llamados a una rendición que es en realidad nuestra mayor victoria. Sentimos el peso de este momento en el pecho, una opresión que no es de angustia, sino de reverencia, entendiendo que cada vez que decimos «hágase tu voluntad», estamos participando de este mismo espíritu de entrega que transformó la muerte en un paso hacia la vida eterna. Nos perdemos en la inmensidad de esta confianza que no pide explicaciones, que no exige garantías, sino que se lanza a los brazos del invisible con la certeza de que el amor es más fuerte que el sepulcro y que el silencio de Dios no es ausencia, sino una preparación para el grito de la resurrección. Imaginamos cómo este acto de entrega sana nuestra relación con el futuro, con lo desconocido, con aquello que nos causa ansiedad en nuestras noches de insomnio, recordándonos que no somos huérfanos en un cosmos indiferente, sino hijos cuidados por un amor que no descansa y que ha trazado un plan de salvación, incluso a través del sufrimiento más atroz. Dejamos que estas palabras fluyan como un bálsamo sobre nuestras propias crisis de fe, sobre esos momentos donde hemos gritado, ¿por qué me has abandonado? Y descubrimos que la respuesta no está en una explicación intelectual, sino en el abrazo silencioso de un Dios que padece con nosotros. Esta parte de nuestra oración es un ejercicio de despojo, un quitarse las armaduras de orgullo y autosuficiencia para quedar desnudos frente a la gracia, reconociendo que solo cuando nos vaciamos de nosotros mismos podemos ser llenados por la plenitud de lo divino. Sentimos cómo el ritmo de nuestra respiración se calma, cómo los ruidos del mundo se apagan frente a la majestad de este sacrificio que hoy conmemoramos con una extensión que busca agotar todas las palabras, pero que sabe que el misterio siempre será mayor. Meditamos en la belleza de una vida que se entrega por los demás, en el perfume de nardo que emana de un corazón que se rompe por amor, y en cómo cada uno de nosotros está llamado a ser un pequeño reflejo de esta gran entrega en nuestras acciones cotidianas, en el servicio desinteresado, en la escucha paciente, en el sacrificio oculto que nadie ve pero que Dios bendice desde lo alto. Es un fluir incesante de devoción que nos lleva a entender que morir a uno mismo es el único camino para nacer a la verdadera vida, que el grano de trigo debe caer en tierra y morir para dar mucho fruto,
y que hoy, en este 3 de abril, somos esa tierra que recibe la semilla de la redención. Dejamos que la oración se convierta en un latido constante, en una vibración de confianza que recorre cada célula de nuestro cuerpo y cada rincón de nuestra mente, desplazando la duda y la amargura por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos sumergimos en la contemplación de la paz que inunda el rostro del Salvador al expirar, esa paz del deber cumplido, de la obediencia perfecta, de la caridad llevada hasta el extremo, y pedimos que esa misma paz guarde nuestros corazones hoy y siempre, dándonos la fortaleza para enfrentar nuestras propias horas novenas con la frente en alto y el alma en manos de nuestro Creador. Continuamos este viaje místico, sintiendo que cada palabra es un peldaño más hacia la cima del Calvario, donde el horizonte se abre hacia una eternidad que ya ha comenzado en nosotros gracias a este acto de amor infinito que hoy celebramos con toda la fuerza de nuestro ser. Finalmente, en este recorrido de fe que nos ha llevado por el valle de las sombras y el monte del sacrificio, llegamos al umbral de la tercera parte de nuestra meditación, donde el 3 de abril se convierte en el epicentro de la esperanza más inquebrantable que el ser humano pueda albergar. La esperanza en la resurrección, esa promesa que brilla como una estrella solitaria en la noche más oscura del Viernes Santo y que nos recuerda que el sepulcro no es una cárcel, sino una cuna, que la piedra será removida y que la muerte ha sido devorada por la victoria de un amor que no se deja contener por las leyes de la física ni por las cadenas del pecado. Nos situamos en el silencio que sigue al último suspiro, en esa calma solemne que envuelve el cuerpo descendido de la cruz, y sentimos cómo en lo profundo de la tierra y en lo más alto de los cielos ya se está gestando el milagro. Porque aunque nuestros ojos vean derrota, nuestra alma sabe que este es el preámbulo de la gloria más excelsa que jamás se haya manifestado. Meditamos en la certeza de que no hay noche que no tenga su aurora, ni invierno que no termine en primavera, y que este 3 de abril es la siembra sagrada de una vida que brotará con una fuerza imparable para darnos la seguridad de que nuestras propias muertes, nuestros fracasos, nuestras pérdidas y nuestros finales aparentes son, en las manos de Dios, solo puntos de partida para algo infinitamente mejor. Pensamos en la Virgen María, en su silencio orante y en su fortaleza de madre que espera lo imposible, y en ella encontramos el modelo de nuestra propia espera, esa capacidad de sostener la lámpara de la fe encendida cuando el mundo entero parece haberse apagado, confiando en que la palabra del Señor no vuelve a Él vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. Esta parte de nuestra oración es un canto de victoria anticipada, un reconocimiento de que el dolor de hoy es el abono del gozo de mañana, y que cada lágrima derramada al pie del madero será transformada en una perla de sabiduría y consuelo en el reino que no tiene fin. Reflexionamos sobre cómo la esperanza en la resurrección cambia nuestra manera de vivir el presente, dándonos el valor para arriesgarnos por el bien, para amar sin medida y para perdonar sin reservas, sabiendo que nuestra recompensa no es de este mundo y que nuestro destino final es la luz inaccesible de la presencia divina. Sentimos cómo el miedo a la muerte se disuelve, cómo la angustia por el paso del tiempo pierde su aguijón, porque en este 3 de abril hemos visto que la vida misma ha entrado en la muerte para dinamitar sus muros y abrirnos un camino de regreso al Padre que nadie podrá cerrar jamás. Nos sumergimos en la contemplación de la luz
que ya empieza a filtrarse por las grietas de nuestra propia incredulidad, permitiendo que la esperanza sature cada pensamiento, cada proyecto y cada sueño, dándoles un propósito eterno y una trascendencia que supera todo lo imaginable. Dejamos que este flujo de gratitud nos inunde, agradeciendo por el sacrificio, pero sobre todo por la promesa, por el vacío de la tumba que se convertirá en el lleno de nuestra alegría, y por la certeza de que nada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni la muerte misma, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esta conclusión de nuestra oración no es un cierre, sino una apertura hacia la eternidad, un compromiso de caminar como hijos de la luz, llevando esta antorcha de esperanza a los rincones más oscuros de la humanidad, a los hospitales donde se sufre, a las cárceles donde se desespera, a los hogares donde falta el pan o el consuelo, diciendo con nuestra propia vida que el 3 de abril es el día en que la esperanza venció al miedo para siempre. Pedimos que la bendición del Altísimo descienda sobre cada persona que ha compartido este tiempo de intimidad espiritual. Que la paz que brota de la cruz guarde sus mentes y que la alegría de la futura resurrección sea su fuerza constante en el camino, transformando cada jornada en una oportunidad de ser testigos vivos de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ama y de que al final todo estará bien, porque Él ha vencido al mundo. Que el silencio de este día sea ahora un eco de alabanza en nuestro interior, una melodía de confianza que nos acompañe hasta que nos volvamos a encontrar en el banquete eterno, donde ya no habrá llanto ni dolor, sino solo plenitud y visión beatífica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.